Bien, bien, regresamos con ustedes. Está el doctor Alfredo Polanco en el aire para orientarnos sobre un tema de salud muy importante. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho. Buenos días a todos nuestros amigos televidentes que como cada lunes están pendientes sobre el tema que vamos a tratar. El tema de hoy ya lo hemos tratado en varias ocasiones. Sin embargo, por la importancia de ese tema, vamos a tratar de conversar y aclarar algunos tópicos que muchas personas todavía no tienen bien claro. Vamos a conversar sobre lo que es la enfermedad renal, la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es una enfermedad silenciosa, al igual que la hipertensión arterial, al igual que la diabetes. Es una enfermedad que muchas personas la desconocen, a pesar de la persona tener una enfermedad renal crónica avanzada. Por ejemplo, una enfermedad que tiene 6 estadios. La mayoría de las personas desconocen esa enfermedad aún estando en el estadio 4. O sea, ya el paciente estando requiriendo prácticamente el tratamiento de sustitución renal, pues muchas personas desconocen. Esta enfermedad la presenta aproximadamente el 10% de la población, en algunos países el 11 y el 12%. Es decir, que existen aproximadamente de 800 a 850 millones de personas en todo el mundo que tienen enfermedad renal crónica. Sin embargo, es desconocida. Y por el hecho de ser una enfermedad desconocida, la mayoría de las personas no llevan tratamiento porque no conocen que tienen esa enfermedad. Por ejemplo, un paciente puede ser diabético y si no sabe que es diabético, no va a usar tratamiento para la diabetes. Un paciente puede ser hipertenso y si desconoce su condición de hipertenso, pues no va a usar medicamento para la presión alta. Sin embargo, eso mismo ocurre con el paciente con enfermedad renal crónica, que hasta que la enfermedad no está bien avanzada, desconoce de la misma, por tanto no va a llevar ningún tratamiento. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que debemos de saber es de qué se trata esta enfermedad y vamos a dar la definición. Es la pérdida de la función renal que se presenta de manera lenta, progresiva e irreversible, pero que puede ser frenada y que va a conllevar al final a un tratamiento de sustitución renal, que es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante renal. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para que un paciente tenga problema renal? El principal es la diabetes, ya que la mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, es decir, aproximadamente el 40% de los pacientes es por la diabetes. ¿Qué implica esto? Que todos los pacientes diabéticos tienen que realizarse un tamizaje o un pesquisaje cada año, para determinar si tienen algún grado de daño renal. ¿Para qué? Para ponerle tratamiento y así de esa manera evitar su progresión hacia un deterioro completo de los riñones y que el paciente tenga que necesitar tempranamente tratamiento de sustitución renal, es decir, diálisis o trasplante. La otra causa, factor de riesgo importante, la hipertensión arterial. Aproximadamente el 25% de todos los pacientes que tenemos con insuficiencia renal crónica es por la hipertensión arterial. Por tanto, todos los pacientes hipertensos también hay que buscar, hurgar en ese paciente sobre si tiene un daño renal de manera temprana. Porque cuando usted detecta, diagnostica tempranamente una patología, una enfermedad,
usted le puede poner tratamiento y usted va a mejorar esa condición. Otros casos, los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad poliquística, los quistes renales, aunque para esta enfermedad muy poco lo que podemos hacer, pero sí, controlando la presión, controlando la proteinuria, podemos retrasar la progresión de daño renal. Otras enfermedades como el problema de la próstata, la hiperplasia prostática, el cáncer de próstata, los problemas de cálculos renales, es decir, muchos problemas urológicos que también pueden dar al traste con la función del riñón y conllevar a insuficiencia renal. Es decir, estos son los factores principales de riesgo para que un paciente tenga una enfermedad renal crónica. Hay otros factores de riesgo importantes, como son la edad del paciente. O sea, mayor edad, mayor de 65 años, más posibilidades tienen de daño renal. El bajo peso al nacer, que es un factor importantísimo, pero que ya después que usted nació con unos riñones pequeños, pues ya usted tiene ese factor de riesgo no modificable para daño renal. ¿Qué ocurre? Esta enfermedad, por ejemplo, para nosotros determinar si la tenemos que hacernos una serie de chequeos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes no sienten absolutamente nada. Sin embargo, hay otros pacientes que van a presentar un aumento en la frecuencia de la micción, o sea, de la orina. El paciente está orinando a cada momento, cada rato, que es lo que se llama poliuria. El paciente puede tener orina espumosa, que es un dato bastante importante. Ese paciente que está eliminando grandes cantidades de proteínas por la orina. El paciente puede tener sangre en la orina, que son uno de los factores más importantes para determinar el daño renal. Entonces, a ese paciente, lógicamente, se le va a hacer un examen de orina que, bien analizado, podría darnos datos de manera muy temprana sobre la función renal. Le vamos a hacer a ese paciente una creatinina, una urea, la cual, si se encuentra mínimamente elevada, sobre todo la creatinina, ya esto nos habla de que el paciente tiene daño importante de los riñones. Le vamos a hacer al paciente estudios de imágenes, como son una sonografía abdominal, le podemos hacer una tomografía abdominal, podemos hacer resonancia magnética, y estos estudios de imágenes nos van a decir claramente la condición o característica anatómica de cómo se encuentran esos riñones. Tenemos al paciente ya diagnosticado con enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es mucho lo que podemos hacer con un paciente cuando le diagnosticamos tempranamente una enfermedad renal crónica. Lo primero que tenemos que hacer es tratar la causa, es decir, si la causa es la diabetes, si la causa es la hipertensión arterial, si la causa es un problema urológico, tenemos que irnos directamente a tratar esa causa. Por eso, lo más importante, control estricto de la diabetes, control estricto de la presión. Si ese paciente tiene problema de obstrucción por un aumento en el tamaño de la próstata, que es la hiperplasia prostática, pues con un manejo clínico o quirúrgico de parte del urólogo, pues podríamos mejorar conjuntamente con la intervención nefrourológica su función renal. En el caso de que el paciente tenga alguna enfermedad propia del riñón, como son las glomerulopatías, muchos de esos pacientes requieren la realización de una biopsia renal. Esa biopsia nos va a decir qué tipo de daño tiene o qué enfermedad tienen esos riñones, y lógicamente vamos a ponerle el tratamiento adecuado. Cuando tenemos el caso, por ejemplo, del paciente diabético, que la mayoría de los pacientes que tenemos
con enfermedad renal crónica son diabéticos, ese porcentaje de pacientes con enfermedad renal crónica va a tener una eliminación extraordinaria, exagerada de proteínas. Pues tenemos medicamentos que aplicar a este paciente. O sea, no solamente es control de la glicemia, no solamente es control de la presión arterial. Tenemos que controlar el azúcar y controlar la presión con medicamentos que me van a conferir protección de los riñones. Y en los últimos años, en los últimos 5 años, por ejemplo, ha habido una revolución importante en el tratamiento de la enfermedad renal diabética. Es decir, ese paciente que nosotros logramos detectar que tiene una enfermedad renal que está iniciando o que apenas va por la etapa 3A o 3B, pues nosotros podemos dar un tratamiento efectivo en el cual nosotros logremos retrasar la progresión de esa enfermedad. Es decir, fíjense de lo importante que es nosotros detectar a tiempo esa enfermedad renal. Le podemos tratamiento y nosotros podemos disminuir esa eliminación de proteínas, ya que el factor más importante de progresión de una enfermedad renal, sobre todo diabética, es el grado de proteína o de albúmina. Es decir, mientras más albúmina elimina ese paciente, más rápido se van a deteriorar los riñones. Ahora bien, cuando nosotros administramos esas diferentes herramientas terapéuticas, esos medicamentos que nosotros logramos retrasar, frenar esa gran cantidad de proteínas que se están eliminando por los riñones, entonces ahí nosotros vamos a lograr mejorar esa función renal e incluso de esta manera nosotros podríamos retrasar la llegada a diálisis incluso por un periodo de 15, 20 o hasta 25 años, dependiendo en qué etapa de la enfermedad renal nosotros pues hayamos intervenido a ese paciente. O sea que si nosotros intervenimos a un paciente con enfermedad renal crónica de manera temprana, es mucho lo que podemos hacer, porque si ese paciente tiene 50 años y nosotros logramos retrasar la progresión de insuficiencia renal crónica 30 años, pues ese paciente, imagínense ustedes, de 50 años va a llegar a 80 y todavía no va a estar en diálisis. Entonces, por eso es importante que nosotros realicemos los análisis pertinentes, porque como dije anteriormente al principio, la enfermedad renal crónica generalmente no da ninguna sintomatología. El paciente tiene sintomatología clínica cuando la enfermedad está muy bien avanzada. Por eso, si nuestros queridos colegas médicos nos envían a ese paciente de manera temprana, de manera oportuna, a nuestras consultas nefrológicas, pues ese paciente podría ser beneficiado ampliamente con una gran cantidad de herramientas terapéuticas que nosotros podemos implementar en ese paciente de manera oportuna, adecuada, y podríamos en muchos casos pues impedir o evitar el que ese paciente pues llegue al estadio final, no porque se haya muerto, no porque haya fallecido, sino por la mejoría clínica que nosotros, por ejemplo, vamos a evidenciar en los primeros 3 meses de iniciar esos tratamientos novedosos que existen y que están disponibles en República Dominicana, porque la ventaja es que los medicamentos, contamos con esos medicamentos, contamos con esas herramientas terapéuticas que me le van a prolongar al paciente no solamente la vida, sino la calidad de vida. Pues en la actualidad tenemos una gran cantidad de pacientes que están recibiendo pues ese manejo terapéutico, sobre todo los pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, que le van a retrasar
lo que es la progresión hacia una enfermedad renal crónica. Ahora bien, si ya tenemos a un paciente en el estadio 5 de la insuficiencia renal crónica, es decir, que ya el paciente necesita tratamiento de sustitución renal, es decir, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, es importante de que ese paciente no tenga miedo. Muchos dicen que la diálisis es el final de la enfermedad renal crónica, pero no el final de la vida. Es el estadio final de la insuficiencia renal crónica porque llega hasta el estadio 5. Ya el paciente que está en estadio 5, para prolongar la vida y la calidad de vida y para esperar un trasplante de riñón, pues es un paciente que necesita estar en diálisis. A veces, pues, los mismos pacientes satanizan la diálisis y no saben que muchos pacientes, por ejemplo, en República Dominicana tenemos 4.800 y tantos pacientes que están recibiendo constantemente tratamiento de diálisis. Esos casi 5.000 pacientes, si no estuvieran dializándose, pues la mayoría estuvieran fallecidos. O sea que ellos agradecen durar 1 año, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años en diálisis, que nosotros tenemos en República Dominicana una buena casuística de pacientes en diálisis que no solamente están viviendo, sino que tienen calidad de vida. Esos pacientes que tienen 18 años en diálisis, como tenemos, por ejemplo, ahora usted va a Secanot y va a encontrar pacientes que, aunque Secanot no tenga 18 años, tiene 17, pero que estaban dializándose en otros centros de salud y están todavía recibiendo el tratamiento de diálisis. Y son pacientes que van solo a dializarse. En nuestra clínica, por ejemplo, Vista al Jardín, tenemos a pacientes con 80 años de edad, 86 años de edad, que están recibiendo tratamiento de diálisis y que van solo incluso a recibir su tratamiento de diálisis. Y, o sea, nosotros con esto podemos decir que República Dominicana ha avanzado bastante en el campo de la nefrología, porque no solamente tenemos que el paciente lo tenemos viviendo como un guiñapo, no, tenemos el paciente con calidad de vida, ese paciente que cada día pues ve esperanza cuando ve esa máquina de diálisis, que el paciente puede llegar muy mal y al cabo de unas horas, cuando está en diálisis, por ejemplo, ya el paciente mejora lo que es su calidad de vida. O sea, nosotros comparamos la diálisis como la insulina. De no haber sido por la insulina, pues millones de pacientes actualmente no estuvieran vivos, no estuvieran con calidad de vida. Pues eso ocurre con el tratamiento de diálisis. Más de 2 millones, 3 millones de pacientes están recibiendo tratamiento de diálisis en todo el mundo. Y gracias a esas modalidades terapéuticas, pues el paciente puede bien vivir. E incluso muchos otros pacientes esperan durante 3, 4 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, un trasplante de riñón. De manera que hay esperanza y nosotros cada día con la tecnología que va en avance, pues podemos garantizar al paciente que tiene enfermedad renal crónica una mejor calidad de vida, un mejor pronóstico de vida. De manera que lo más importante de esta conversación para nosotros es el que usted, si es diabético, usted, si es hipertenso, usted, si ha tenido alguna enfermedad renal durante la niñez, durante la infancia, usted que tiene algún pariente con poliquistosis renal, una enfermedad que se hereda con carácter autosómico dominante, usted que ha tenido problemas de la próstata o ha tenido problemas de cálculos o piedras en los riñones que han obstruido un riñón y que su riñón ha quedado lesionado, es importante que usted acuda a la consulta del nefrólogo, por lo menos una vez al año. No es una cita que va a tener que estar yendo cada 3 meses, no.
una vez al año y ese médico le va a hacer un tamizaje y va a evaluarlo completamente y va a ver y va a decirle que sus riñones están bien y de aquí lo vemos el próximo año, por ejemplo, dentro de un año. ¿Por qué? Porque si usted está bien, pero usted es un ente con factores de riesgo, como lo que mencionamos anteriormente, es importante que usted se chequee con el nefrólogo por lo menos una vez al año y de esta manera, ante el menor indicio de deterioro de daño renal, pues inmediatamente ese nefrólogo tendrá la oportunidad de ponerle las herramientas en sus manos, herramientas efectivas que van a darle una prolongación de la vida de sus riñones. Cualquiera quisiera que la vida de los riñones le durara 30 años más. Sería de gran provecho para usted. Pues dicho, amigos televidentes, cualquier pregunta que quieran hacernos, pues estamos en la mejor disponibilidad. Está bien, doctor. Muchas gracias. No tenemos ninguna pregunta de la gente por los teléfonos. Agradecerle esta descripción que ha hecho muy pormenorizada, muy pedagógica, muy preventiva sobre el problema renal, que mucha gente los padecemos, pero es porque nos descuidamos de alguna de esas cosas que usted ha mencionado. Muchas gracias, doctor. Nos veremos el próximo lunes. Si Dios quiere. Hasta luego. Bye, bye. Bueno, ha sido el doctor Alfredo Polanco con su acostumbrada presentación sobre un tema de salud. Hoy fue las afecciones renales. Vamos a una pausa.